It's a privilege to study Genesis together. Es un privilegio poder estudiar el Génesis juntos. As Pastor Franco said, Como ya lo mencionó el pastor Franco, Genesis is a book of beginnings. Génesis es el libro de los orígenes. The word literally means beginnings. La palabra literalmente significa origen. And we see the beginnings of the universe and of mankind. Y vemos los orígenes del universo y de la humanidad. And it is a foundational book for so many things. Y es un libro fundamental para muchas áreas. The themes in Genesis extend all the way through to Revelation in some instances. Los temas del Génesis se extienden aún hasta el libro de Apocalipsis en algunos casos. And God reveals his heart in Genesis. Y el Señor revela su corazón en Génesis. He gives us the reason why he created man, Nos da la razón de por qué creó al hombre. and shows us that he created man for fellowship. Y nos muestra que creó al hombre con el propósito de tener comunión. Now, the majority of our time Ahora, la mayoría del tiempo is going to be spent on the lives of 4 men. vamos a pasarla en la vida de 4 personajes. I remember about 7 or 8 years ago, Recuerdo hace unos 7, 8 años atrás, when I was first preparing to teach Genesis, cuando estaba preparando la primera vez que iba a impartir Génesis, I went to Pastor Bailey me acerqué al pastor Bailey and I said, "How should I teach it?" y le pregunté cómo debo enseñarlo. And he said to me, "The focus of Genesis Y él me respondió, el Es- enfoque de Génesis is 4 men: son 4 hombres: Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob and Joseph. y José. And these 4 men will be our focus." Y estos 4 hombres serán nuestro enfoque. Now, there are, of course, many events recorded in Genesis. Por supuesto, hay muchos eventos registrados en el Génesis. But let us not forget Pero- that all 3 of these obtained the promise. No olvidemos que 3 de estos obtuvieron la promesa. And often when God speaks of himself, Y muy a menudo cuando Dios habla de sí mismo, he identifies himself as this: Él se identifica de esta manera: the God of Abraham, Isaac, and Jacob. el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. And so, if it's good enough for God to say, "I am their God," then I think it's important that we study their lives. Así que si Dios lo considera lo suficientemente bueno para decir yo soy el Dios de ellos, creo que vale la pena que los estudiemos a fondo. But as we look at the lives of these men, Y conforme vemos las vidas de estos hombres, we are not just going to see their triumphs, their victories, veremos no solamente sus triunfos y victorias, but we are also going to see their failures, también veremos sus fracasos, their mistakes, sus errores, the times that they had to repent. los momentos de arrepentimiento. And one of the things that we understand from the Word of God is this: Y una de las cosas que comprendemos de la palabra de Dios es la siguiente: is that great men and women of God que los grandes hombres y mujeres de Dios still made mistakes. aún cometen errores. And God records not only their triumphs, but also their mistakes. Y Dios registra no solo sus triunfos, también sus errores. And I believe the reason that God does that Y creo que la razón por la que Dios lo hace is to encourage us, es para animarnos, to help us to realize ayudarnos a que nos demos cuenta that God can still make you a great man and a great woman, even though you may make a mistake or two. que Dios puede hacer de ti un gran hombre y una gran mujer a pesar de que hayas cometido errores, Which I know none of you have ever done. lo cual yo sé que ninguno de ustedes ha cometido. Right? We're all perfect here, Porque right? aquí todos somos perfectos, ¿no es así? Just in case, Pero solo en caso, I want us to understand that when we make a mistake, we'll see that God wants to meet with you and transform that. deseo que comprendamos que si cometemos un error, si hemos cometido un error, el deseo de Dios es encontrarse con nosotros y enmendar eso, corregirlo.
So when you fail, notice I said when and not if. Así que cuando fallen, y nótese, estoy diciendo cuando, no estoy diciendo si fallan. Repent, Arrepiéntanse, get back up, vuélvanse a poner de pie, lean on the Savior, recuéstense, apóyense en su Salvador and go forward. y continúen hacia adelante. Now, I'm not encouraging you to fail. You don't need any help with that. You'll do it on your own. Ahora, por supuesto, no le estoy animando a que fracase. Esto lo va a hacer usted solito. One of the things that I do differently than perhaps other teachers Una de las cosas que yo hago un tanto distinto del resto de los maestros quizás is I emphasize the history of the book that you are studying. es que yo enfatizo la historia del libro que se está estudiando. I believe it's important when you look at a book of the Bible to understand the history in the book because it helps you to understand what God is saying in the book. Creo que es importante cuando se estudia un libro comprender la historia de este, porque tiene mucha relevancia y ayuda a la comprensión. If you don't like history, that's okay. Si no te gusta la historia, eso está bien. Maybe you will after this course. Quizás después de este curso le hagas gusto. If not, I'll forgive you. Y si no, yo te perdono. That's all right. So this brings us to our handout. Así que esto nos trae a nuestro folletito. Does everybody have the handout? ¿Todos obtuvieron uno? Okay, now you're going to see an outline there. Bueno, van a ver ahí un esquema. Now, I want you to think of the history as the skeleton that we build the story of Genesis around. Ahora, quiero que veamos la historia como la estructura sobre la cual vamos a construir el Génesis. How many of you were born without bones? ¿Cuántos de ustedes nacieron sin huesos? Nobody. Ah, nadie. And so, if you were born without bones, you'd be kind of a blob and we'd have to roll you around. Porque si alguien hubiera nacido sin huesos, sería como una especie de gelatina y tendríamos que estarlo rodando. And so a story is without a skeleton. Así es la historia sin un esqueleto, sin una estructura. And so, as I told Josue, the test is on Friday. Así que como ya le dije a Josué, el examen es el viernes. I'm just kidding. No, solo estoy molestando. But you can keep this. This is yours. I hope it helps you. Pero pueden guardar esto y espero que les ayude. We aren't necessarily going to go over this, but if you'll notice, No necesariamente vamos a analizar esto, no vamos a verlo, pero si se pueden dar cuenta, this gives us the first 23 generations of mankind. esta tabla nos da las primeras 23 generaciones de la humanidad. And Genesis is very exact Y Génesis es muy preciso with the dates, con las fechas and you can trace the history y se puede trazar la historia of the first 23 generations of man. de las primeras 23 generaciones del hombre. Now there is some debate Ahora hay algún debate about what date was creation. sobre las fechas de la creación. Two very smart men Dos hombres muy inteligentes by the name of Newton. You've heard of Isaac Newton, the scientist who saw the apple fall and discovered gravity. Uno de ellos es Isaac Newton, han escuchado de él, el famoso científico que descubrió las leyes de la física, entre ellas la gravedad, y las formuló. And a man by the name of Usher. Y un hombre llamado Usher. It's U-S-S-H-E-R. un hombre llamado Usher. Not the rapper. No es el rapero. No, 1700, okay? Sí, es un personaje de los años 1700. They dated the history of the world as 4004 BC. Ellos consideran que la creación del mundo fue alrededor del 4000 antes de Cristo. So, but what I've done is I've just said this is what we know from creation. So it covers
This book covers a period of 2,369 years. Así que lo que yo hice acá fue mostrar la historia que este libro cubre en un tiempo de 2369 años. Okay? ¿Ok? I hope everyone understands that. If not, maybe we can come back to it at another point. Y yo espero que todos comprendan, hayan entendido cómo está estructurado esto. Y si no, pues lo podemos volver a ver más adelante. All right. We are going to start with the first verse. Muy bien, vamos a comenzar con el primer verso. Now, in the first 12 chapters, the first 11 chapters before we get to Abraham, we're not going to cover every verse. En los primeros 11 capítulos del libro, antes de llegar a la vida de Abraham en el capítulo 12, no vamos a cubrir todos los versos o todas las historias. I mean, think about it. How long do you think it's going to take Josué to read the book of Genesis to you out loud? Porque imagínense y hagan cuentas, ¿cuánto tiempo le tomará a Josué leer el libro de Génesis en voz alta? It'll probably be a couple hours, and then I wouldn't get to say anything. Probablemente un par de horas mientras yo no digo absolutamente nada. So, we are only going to be looking at a few verses, especially in the first 11 chapters. Así que únicamente vamos a tocar un par de versos, en especial en los primeros 11 capítulos. Let's look at Genesis 1, verse 1. Veamos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Here is one undeniable absolute truth. Aquí hay una verdad infalible e innegable, That the Bible begins with creation. que la Biblia se inicia con la creación And it begins with God the Creator. y se inicia con Dios como el creador. And it states that He created heaven and that He created earth. Se establece claramente que Él creó el cielo y Él creó la tierra. He is the one who set everything into motion. Él es quien le dio movimiento a todas las cosas. Hebrews chapter 11 verse 3 tells us. Hebreos capítulo 11 y verso 3 nos dice Go ahead. que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. It tells us that it is through faith Se nos dice que a través de la fe that we understand nos es posible entender that God created the earth. que Dios creó la tierra. And if you were there when God created the earth, raise your hand. Y si usted estuvo ahí presente cuando Dios creó la tierra, me gustaría que levante la mano, See, I like to see real early if people are paying attention or not. porque me gustaría ver si de veras están poniendo atención. No, none of you are that old, are you? No, ninguno de ustedes es tan anciano. And no man living is that old. Y ningún hombre sobre la tierra es tan anciano. And because none of us were there, Y debido a que ninguno de nosotros estuvo presente, we must listen to what God says and understand and accept it by faith. debemos entonces leer lo que Dios dice y comprenderlo a través de la fe. Now, one of the reasons that Satan always attacks Genesis chapter 1 is this. Una de las razones por las que Satanás siempre ataca el capítulo 1 de Génesis es la siguiente. It is if we doubt Genesis chapter 1, Porque si dudamos de Génesis capítulo 1, then it opens the door to doubt the rest of the Bible. entonces se abre la puerta para dudar del resto de la Biblia. So if Genesis 1 is not true, then what else is not true? Así que si Génesis capítulo 1 no es verdadero, ¿qué más puede ser verdadero? And that's why we must understand that Genesis chapter 1 is true. Por eso debemos comprender que el capítulo 1 de Génesis es verdadero. Did you read that article I sent you? Yeah, I did. You did? Yeah. Okay. Okay. 2 Timothy chapter 3 verse 7. Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 7. Está siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. We must understand
that the science says really this is the verse that applies to them. Y debemos comprender de que las ciencias, y este es el verso que quiero utilizar para lo siguiente. In other words, they're always learning something new, En otras palabras, siempre están aprendiendo algo nuevo, but because of a lack of understanding and a lack of faith, they are not able to interpret it correctly. pero debido a la falta de entendimiento y a la falta de fe, no son capaces de interpretar correctamente. So, recently, Así que recientemente I read a study, leí un estudio, and in this study, they have proven with DNA evidence, which is something that has only come around really in the last 10 years, en este estudio han logrado probar de que a través de del DNA, de los trazos de DNA, algo que hasta recientemente se ha logrado desarrollar, they have proven that all men upon the earth have one common ancestor. han logrado comprobar que todos los seres humanos tienen un ancestro en común. And they have proven that all women upon the earth have one common ancestor. Y han probado que todas las mujeres sobre la tierra tienen un ancestro en común. And yet, they will tell you there is no Adam and Eve. Y aún así declaran que no existe Adán, que no existió ni Adán ni Eva. They will also tell you from this study También mencionan en este estudio that the mother of all living que la madre de todos los vivientes lived before the father of all living. vivió antes que el padre de todos los vivientes. And at first I thought, Y al principio yo pensé, they must have it wrong because the Bible tells us it's Adam and Eve, right? y dije, bueno, lo tienen equivocado porque la Biblia nos dice que primero fue Adán y después fue Eva. But as I thought about it, Pero conforme pensé al respecto, I realized they're actually right. me di cuenta que de hecho estaban en lo correcto, Even though they won't admit that God did it this way. aun cuando no reconocían que fue Dios quien lo hizo así. Here's how they're right. Así es como funciona. We'll get to this later, but I want you to understand. Y vamos a seguir hablando de esto después, pero quiero que comprendamos Adam and Eve que Adán y Eva were the father and mother of all living. fueron el padre y la madre de todos los vivientes. But who was the father of all men that live upon the earth now? Pero ¿quién es el padre de todos los seres humanos que viven hoy sobre la tierra? We think about the flood. Piensen, les voy a dar una pista, piensen en el diluvio. The flood, right? El diluvio. Who survived the flood? I suppose we're getting a little ahead here, but I just want to give you a background. ¿Quién sobrevivió al diluvio? Yo creo que nos estamos adelantando, pero solo quiero darles un poco de trasfondo. Noah, Noé. right? How many sons did he have? ¿Y cuántos hijos tenía Noé? 3. 3. His sons each had a wife, yes? Cada uno de sus hijos tenía una esposa. And he had a wife. Y Noé tenía una esposa. Did any man who was not Noah's son survive the flood? ¿Acaso hubo algún hombre que no fuera de los hijos de Noé que sobreviviera al diluvio? No. No. So who is the father of all men living? Así que, ¿quién es el padre de todos los vivientes de ahora? Noah. Noé. Noah. Noé. Who is the mother of all women living and men? ¿Quién es la madre de todas las mujeres que viven hoy? It's not Noah's wife. No es la esposa de Noé, Because her sons did not marry their sisters, they married women from other families. porque los hijos de Noé no se casaron con sus hermanas, se casaron con las mujeres, hijas de otros hombres. So, if we trace back, the mother of all people living is Eve. Así que si logramos trazar eso
hasta el principio, la madre de todos los vivientes sigue siendo Eva. But science actually tells us that the mother was first, then the father, and that's what the Bible tells us when we understand. Pero la ciencia nos dice que primero fue la mujer y después vino el hombre. Y realmente eso es lo que dice la Biblia a la luz de este hecho histórico. So science just proved what the Bible told us. Así que la ciencia acaba de corroborar lo que la Biblia nos dice. But you also have to have an open mind to understand how science and the Bible don't contradict each other, even though sometimes we think they do. Pero se debe tener una mente abierta para comprender cómo es que la ciencia no contradice a la Biblia, aun cuando a veces pareciera que sí. And we have to allow the Lord to give us understanding. Otherwise, no amount of knowledge is going to really explain what He did. Y debemos pedirle al Señor que nos dé entendimiento. De lo contrario, ninguna ciencia moderna nos permitirá llegar a la verdad. Are we good? Because I don't want to go on unless we're all good. Okay? Comprendimos esto que acabamos de hablar porque no me gustaría proseguir sin que hayan todavía dudas por ahí. Good? ¿Estamos bien? Okay? ¿Sí? All right. If anybody wants the link to that article, Josue has it. Si cualquiera de ustedes les gustaría ver el enlace en internet de este estudio, me lo pueden pedir a mí. All right, I want to go on. Bueno, vamos a seguir adelante. I want us to understand one of the natural laws that we see all around us that God put in place right in the beginning in Genesis. Quiero que veamos una de las leyes naturales que Dios puso en derredor nuestro en todo momento y que vemos su origen en Génesis. You want longer or shorter? How are we doing? You let me know. You let me know. All right, let's read Genesis 1:12. Leamos en Génesis capítulo 1, verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. The key here is this. La clave es la siguiente. Is to understand that God set in order that everything reproduces after its kind. Comprender de que Dios estableció el orden, que todo se reproduce según su especie. And we know this, right? Esto ya lo sabemos. If you take a lemon seed Si tomamos la semilla de un limón and you plant it in the ground, y la plantamos en tierra, it produces a tree, produce un árbol. and that tree gives you mangoes. Y ese árbol nos da mangos. I'm just checking to see if you guys are still awake. Solo estaba chequeando si están despiertos. What does it give you? ¿Qué nos da? Lemons. Oh, Limones. really? Sí. How about apples? ¿Y qué hay de las manzanas? Does it work the same way? ¿Funciona de la misma manera? God put in order Dios estableció un orden, a pattern un patrón, that things reproduce after their kind. en donde las cosas se reproducen por su especie. Otherwise, the world would be chaos. De lo contrario, el mundo sería un caos. You'd put a watermelon seed in, and next week it's a cactus. Pondríamos la semilla de una sandía y la semana siguiente nos sale un cactus. Right? That would be kind of crazy. You'd never know what you get. Y eso sería algo realmente desastroso. No se sabría qué podemos obtener. I suppose if you were a farmer, you'd pray real hard to hope you got what you wanted. Y si alguien fuera un granjero, supongo que estaría orando muy fervientemente para obtener lo que necesita. Genesis chapter 1, 24-25 tells us that it is the same thing with animals. Y Génesis capítulo 2, 21, 24 y 25 It nos says dice que es lo mismo con los animales. That the cattle and all the beasts of the earth, they produce after their kinds. Se nos dice
que todas las bestias y todos los animales de la tierra se reproducen según su especie. And you know, even modern medicine Aún la medicina moderna is possible on the basis that everything reproduces after its kind. se basa en el principio que todo se reproduce según su especie, Even down to the bacterial level. aún a los niveles bacteriales. And so we build vaccines and drugs that will specifically combat something that is so small that we cannot see. Así que elaboramos y construimos vacunas y medicinas que están diseñadas para combatir algo en específico que ni siquiera podemos ver con nuestros ojos. Because everything reproduces after its kind. Porque todo se reproduce según su especie. Let's look at Genesis chapter 1 verse 26. Veamos en Génesis capítulo 1 y verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. And God made man differently. Y Dios creó al hombre distinto. He made man in his image and in his likeness. Lo hizo a su imagen y a su semejanza. This was God's plan from the very beginning. Este era el plan de Dios desde el principio. He wanted something that was like him so that he could have fellowship with man. Deseaba alguien que fuera como él, con el fin de tener comunión. One of the things that you find in life is this. Una de las cosas que nos encontramos en la vida es la siguiente: People with shared experiences and shared knowledge become friends that are different, or a closer level of friendship than you can have with other people. las personas que comparten conocimiento, que comparten experiencias, con el tiempo desarrollan una amistad, una comunión que es especial o distinta a la que tienen con el resto de personas. Why? ¿Por qué? Because they're like you. Porque son semejantes. And so if somebody has a similar profession or pool of knowledge as you, Así que si alguien tiene una profesión similar o un conocimiento similar al que tú tienes, you can have a special kind of fellowship, right? entonces se puede tener un tipo de comunión especial. Right? ¿No es así? You know, if you're a farmer and you meet another farmer, you can talk shop. Si alguien es granjero y se encuentra con otro granjero, pueden pasar hablando indefinidamente. If you're a computer programmer, you can talk shop. Si tú eres un programador de computadoras y encuentras a otro, puedes pasártela hablando con él. Whatever it is you do, you have a level of fellowship. And see, when God created man, He wanted someone who could have a shared level of fellowship with Him. No importa quién sea, si encuentras a alguien semejante, puedes desarrollar un alto nivel de comunión. Y es lo que Dios quería, tener a alguien semejante para desarrollar una fuerte comunión. And the only way that that was possible Y la única manera de hacer esto posible was if man was made like him, so that there could be that shared fellowship. era si el hombre era creado como él para poder tener esa comunión. Now we're going to get to the fall in a minute. Ahora, vamos a hablar acerca de la caída del hombre en un momento. But the fall destroyed our ability to fellowship with God. The fall destroyed our ability to fellowship with Him. Pero la caída del hombre destruyó nuestra capacidad para tener comunión con Dios. But I want you to see that the purpose of God has existed eternally, and it hasn't changed because of the fall. Sin embargo, quiero que veamos que el propósito de Dios
ha existido desde la eternidad y no ha cambiado a causa de la caída. Let's read Romans 8:29. Now, it's not printed out for you, so if you need to, you can turn to it, but Josué is going to read it for us. Okay, leamos en Romanos 8:29. Este verso no lo tenemos en la pantalla, pero se los voy a leer. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. So what is God trying to do with redemption? Así que, ¿qué es lo que Dios está tratando de hacer con la redención? He's trying to bring us back to His image. Está tratando de retornarnos, volvernos a su imagen. And through redemption, He is bringing mankind back to the original plan and purpose that He had for him all along. Y a través de la redención, Él está devolviéndole al hombre el plan y la intención original que Él determinó. Now there was a difference between man and animal, and we see this in Genesis chapter 2 and verse 7. Ahora en Génesis capítulo 2 y verso 7 vemos que hay una distinción muy fuerte entre el ser humano y los animales. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. God, unlike with the animals, He formed man with His hands, and He breathed into man the breath of life. Dios, a diferencia de como lo hizo con los animales, cuando creó al hombre, lo formó con sus propias manos y sopló su propio aliento sobre él. And the difference between man and animal is this. Y la diferencia entre el hombre y el animal es la siguiente. Man is a living soul. El hombre es un alma viviente. Man is eternal. El hombre es eterno. You cannot be destroyed No puede ser destruido. any more than God can be destroyed. No puede ser destruido, así como Dios tampoco puede ser destruido. Your body can be destroyed, El cuerpo puede ser destruido, but your existence cannot be. pero tu existencia no puede ser destruida. You are eternal. Eres eterno. Now you can either be eternally with Him or eternally in hell. Ahora puedes escoger estar eternamente con Él, con Dios, o eternamente en el infierno. But from the moment you come into being, you will live forever. Pero desde el momento en que cobras existencia, vivirás para siempre, Because He placed in us the breath of life. porque Él puso en nosotros el aliento de vida. Now look at the commission that God gave to mankind. Veamos el mandamiento que Dios le dio a la humanidad. Y en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. He told us to replenish the earth, Nos ordenó llenar la tierra, and we've certainly multiplied and replenished, haven't we? y ciertamente nos multiplicamos y la llenamos, ¿no es así? How many people? ¿Cuántas personas? Do we have any statisticians over here? Statisticians? ¿Tenemos alguna estadística aquí? 7 billion, right? 6 Yeah. billion, they were mentioning 6 billion. I think it's either 6 or 7. We won't quibble with a billion. No sabemos con exactitud, pero sabemos de que está en los miles de millones, entre 6 o 7 mil millones de habitantes. But I think we'll all agree that's a lot of people to count. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que es mucha gente. We were also told that we were to have dominion. También se nos ordenó sojuzgar y tener dominio. And so man is not equivalent to an animal.
Así que el hombre no es equivalente a un animal, but we are to have dominion. Now that does mean that we should use it wisely. así que, sino que nosotros, el hombre, está ordenado para tener dominio sobre él, y esto quiere decir también que hay que hacerlo con sabiduría. But nevertheless, the earth is in the dominion of man. Y la tierra entonces está en el dominio del ser humano. Okay. We're going to look at what we'll call the pre-flood era. Vamos a ver ahora lo que se llama la era prediluviana. And I want us to understand Y quiero que comprendamos that things were different before the flood. que las cosas eran distintas antes del diluvio. The greatest evidence we have for that La mayor evidencia que tenemos is found in Genesis chapter 2 verses 5 and 6. está en Génesis capítulo 2, versos 5 y 6. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. What's happening outside right now? ¿Qué está sucediendo afuera ahorita? Raining. Está lloviendo. But one of the greatest differences prior to the flood is that it did not rain. Pero una de las grandes diferencias de prediluvianas es que no llovía. Instead, the ground was watered by a mist. En su lugar, la tierra era humedecida o era regada por un vapor. Look, I don't pretend to understand exactly how that worked. Y yo no pretendo entender exactamente cómo funcionaba eso. When you get to heaven, if you Pero- remember, you can ask the Lord, and I'm sure He'll explain it. Pero si llegas al cielo y te recuerdas de esto, estoy seguro que le puedes preguntar al Señor y Él te lo puede explicar. What was something else that was different before the flood? ¿Qué otra cosa era distinta antes del diluvio? Dun, 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 dun. What happened? ¿Qué before the sucedió? flood? Do you know anybody who lived 1,000 years? ¿Han conocido a alguien que ahora viva más de 1000 años, más de 100 años? These people sure Cientos de lived a años. lot longer than we do, didn't they? Esta gente sí vivía muchísimo más de lo que nosotros vivimos ahora. I mean, the youngest guy on the list who died is Lamech, and he lived 777 years. El más joven que vivió fue Lamec, y ese vivió 777 años. When was the last time you met someone that old? ¿Cuándo fue la última vez que conocieron a alguien de esa edad? You haven't. Now Nunca. we'll get to why in a minute, because God explains why He changes that. Y ya vamos a ver por qué es que esto sucedió. Dios nos lo explica. Let's read 2 Peter chapter 3 verse 4 and 7. Veamos en 2 de Pedro capítulo 3 verso 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Peter suggests Pedro nos sugiere that in the last days, que en los últimos días people will say la gente va a decir that everything has always been the same. que todo ha sido siempre lo mismo. And we have an assumption Y tenemos una cierta, asumimos de alguna manera, particularly scientists, en particular los científicos, that everything has always been the same and that there has been no deviation of natural laws ever. que todo ha sido siempre lo mismo y que no han existido desviaciones en las leyes naturales And that the world has always existed how it has now. y que el mundo siempre ha existido tal como lo tenemos hoy. But that's a dangerous assumption. Pero esta es una suposición peligrosa. Furthermore, Más allá,
The Bible tells us La Biblia nos dice that the world will not always exist as it is now. que el mundo no siempre será como lo es hoy. Revelation 21 verse 1. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. How much of the world is covered by sea right now? ¿Cuánto de la tierra está cubierto por mares, por agua? Most of you are looking at me like, this sounds like statistics class. Why is he asking me all these questions? Algunos de ustedes se me quedan viendo como ¿qué está hablando? Parece una clase de estadística. ¿Por qué tanta pregunta? Make sure you're awake. Estoy solo asegurándome que esté despierto. 70, a little bit over 70% of the world is covered with water, right? Un poco más del 70% de la tierra está cubierta por agua. So, is the world of Revelation 21 verse 1 going to look a little different? Así que será que la nueva tierra de Apocalipsis 21:1 se va a ver un poco distinta, Because land is pretty expensive sometimes, right? porque la tierra puede llegar a ser cara en ocasiones, Because it's rare. porque es escasa. It's going to become a lot less rare when you suddenly have more than twice as much as you have now. Pero va a ser menos escasa cuando de pronto obtengamos más del doble de tierra de lo que tenemos ahora. So what I want you to understand Así is que this, quiero que comprendamos lo siguiente. is that God says that there will be a different earth in the future, Dios nos dice que habrá una tierra distinta en el futuro. and I would suggest that prior to the flood there was also a different earth. Yo también sugeriría que antes del diluvio hubo una tierra distinta. And we aren't given too much information about that. I guess it's not important for us to know, but we need to have that thought and concept in our mind. No se nos da mucha información al respecto de esto y supongo que es porque no es tan relevante para nosotros, pero sí me gustaría que lo mantengamos en mente. All right, I want to go to Genesis chapter 2 now. And we're going to look a little bit at God's divine purpose for marriage. Vamos a ir ahora al capítulo 2 de Génesis para ver el propósito divino de Dios para el matrimonio. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. God said, "It is not good that man should be alone." Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. If the world were only men, how different it would be. If the world were only men, how different it would be. Si la tierra estuviera compuesta solo por varones, ¿cuán diferente sería? How many of you have ever been to a bachelor's apartment? ¿Cuántos de ustedes han ido a una despedida de soltero? You know, most bachelor pads, they are rather stark. You usually don't see pictures or curtains or anything that isn't functional. En las despedidas de solteros uno puede ver que generalmente son muy sobrias, no hay nada que sea indispensable. Is that true? No hay cortinas, no hay pinturas, no hay nada de esto. Perdón, en un apartamento de soltero, no una despedida de soltero, un apartamento de un hombre soltero. Now I realize that's not true of every man, but we're talking in generalities here. Ahora no estoy diciendo que esto se aplique a todos los varones, pero en general. But when you add a woman, it goes from an apartment to a home, right? Pero cuando se agrega a una mujer, eso pasa a ser de un apartamento, se convierte en un hogar. And now you have curtains. Y ahora hay cortinas. And you maybe even have a picture on the wall. Quizás también hayan fotos en la pared, Maybe flowers on the table. flores en la mesa, And clean dishes. platos limpios, And clean clothes. cosas limpias. Differences, right? Hay diferencias. And God didn't create man to be alone. Y Dios no creó al hombre para que viviera solo, Because husband and wife are a team. porque el esposo y la esposa son un equipo. Let's look at Genesis
chapter 2, verse 21 through 24. Veamos en el capítulo 2 de los versículos 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. And in verse 24 it says, they shall be one flesh. En el verso 24 dice: serán una sola carne. And one of the things that we want to learn about in marriage is this. Y una de las cosas que debemos aprender sobre el matrimonio es la siguiente: Is that God designed it to complete us Dios lo diseñó para complementarnos, and to, yes, complement each other. ¿sí? Para que nos ayudemos, complementemos, That together we can do more porque juntos podemos hacer más. and that we can fulfill the reason that God created us together but as one. Y para que podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos creó, pero juntos. How many of you are perfect here? ¿Cuántos de ustedes son perfectos? You can do absolutely everything. You can draw, you can sing, you can do all of the organizational things, you can do all of the practical things, you can do all of the theoretical things. Raise your hand. Pueden hacer todas las cosas solos. Pueden dibujar, pueden cantar, pueden entender lo práctico, pueden entender lo teórico, pueden organizarse eso. Todo lo pueden hacer. Levanten sus manos. Si alguien lo puede hacer. I can only really share from my own experience, okay? Les voy a compartir algo de mi propia experiencia. I, as you can probably tell, like numbers, right? You can tell that, right? Como ustedes ya se pudieron haber dado cuenta, a mí me gustan los números. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? I like theory. Me gusta la teoría. I like many things that are not practical. Me gustan muchas cosas que no son prácticas. I cannot draw. No puedo dibujar. There is a picture of the people that we're staying with. Their son drew something at 3 years old. That's better than I can do now. Hay un dibujo que está en la casa de los hermanos con los que me hospedo, que fue hecho por su hijo a los 3 años de edad y es mejor de lo que yo podría hacer. I'm very limited musically too. Estoy muy limitado musicalmente. I only can do enough to be dangerous. Solo puedo hacer lo suficiente para causar peligro. But you know, God gave me a wife Pero Dios me dio una esposa that is very practical. que es muy práctica. You know, I'm over there for 3 minutes trying to get the stroller unpopped, and she comes over and says, right there, bang, it's done. Yo puedo pasar ahí 3 minutos tratando de arreglar o de doblar la carretilla, pero mi esposa viene y solo me dice, no, es aquí, ¡pam!, y lo arregla. It's just not who I am. Yo no soy así. But here's the key. Pero esta es la clave. And now this, we still haven't perfected, and it takes a lot of time. We've been married 16 years, and we have a long ways to go. Y esto no es que ya lo hayamos perfeccionado o que ya seamos expertos. Llevamos 16 años juntos y todavía nos queda mucho tiempo. But the key to success is to lean upon the other one's strengths when it is not your strength, and to work together to accomplish what you need to. Pero la clave del éxito es apoyarnos en el otro, en las fortalezas que el otro tiene y en trabajar juntos como un equipo para alcanzar el éxito. You know, if you can't be talented yourself, marry someone who is. Ahora, If you can't be talented yourself, marry someone who is. así que si tú no tienes talento por ti mismo, cásate con alguien que lo tenga. Matthew 19, verse 6. Mateo 19, verso 6.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. And God, when God puts you together, Cuando Dios los une, when you are joined together, cuando tú eres unido, you must work together. debes trabajar unido. You must pull together Debes proseguir unido. because it cannot be made asunder. Porque es algo que no se puede separar. And God's plan has always been one man, one woman, working together to fulfill His purposes. Y el plan de Dios siempre ha sido un hombre y una mujer trabajando juntos para cumplir los propósitos de Dios. All right. Quick stretch. Come on, stand up. Okay. Get the blood flowing. Estirémonos un poquito, pónganse de pie, estiren los brazos. Come on. Vamos. The head can only absorb what the seat can endure. Can't hear me? I'm sorry. All right. That's good. Okay. Ready again? Ok, ¿ya están listos otra vez? Now we're going to look at the fall. Ahora vamos a ver la caída del hombre. Genesis chapter 2, 16 to 17. Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. So here was God, Así que aquí tenemos a Dios, and He was speaking to the man in the garden, hablándole al hombre en el jardín. and He was saying, I gave you all of these trees that you can eat, Diciéndole: te he dado todos estos árboles de los que puedes comer, but not this one. pero no de este. We all know that we have Adam's nature. Todos sabemos que tenemos la naturaleza de Adán. So if I stick something in front of you, Así que si yo pongo algo enfrente de ustedes, like a box with a lid on it, como una caja con una tapadera, and I say to you, whatever you do, don't look in that box, y les digo: hagan lo que hagan, no miren esta caja, what do you want to do? ¿qué es lo que van a hacer? Look in the box. Ver la caja. If I'm smart, I'm going to leave a note, say, see, I told you not to look. Y si soy suficientemente listo, voy a dejar adentro una nota que diga: ¿ves? Te dije que no la vieras. But you see, that is because we've all inherited Adam's nature. Y esto es porque todos hemos heredado la naturaleza de Adán. And so he wanted, or he had a desire to do what God had said not to do. Así que él tuvo el deseó hacer aquello que Dios no quería que hiciera. Now let's go to Genesis chapter 3. Vamos a Génesis capítulo 3. And let's read. We're going to have to read the whole passage, I'm afraid. Okay. The whole No, not the whole chapter. 1 to 5. Okay. Okay, so it's 5 verses. Leamos entonces el capítulo 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: conoce Dios, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Oh, sorry. pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Did Eve know what God had said? ¿Conocía Eva lo que Dios había ordenado? Claro que sí. She knew. Sí, lo sabía. God said you shouldn't eat it, don't touch it, don't even get close to it. Dios les dijo: no lo coman, no lo miren, ni siquiera se acerquen. That was the command. Esa fue la orden.
And you see, Satan attempted to cast doubt upon what God had said. Y veamos cómo Satanás intentó derribar la orden que Dios había pronunciado. He wanted her to disregard what God said, and he did it by trying to make her think God didn't really mean it, God was keeping you from something good. Y Satanás deseaba que la mujer descartara o hiciera de menos la orden que Dios le había dado, y lo hizo tratando o induciéndola a través de cosas como Dios no quiere que esto pase, o Dios no quiere aquello o el otro. We have to understand that God doesn't tell us things because He just doesn't want us to have fun. He wants us to be miserable. He wants life to be difficult. Pero debemos comprender que Dios no nos ordena las cosas con el fin de que seamos miserables, que nuestra vida no la podamos disfrutar, de que todo sea malo para nosotros. He does it for our good. Él lo hace por nuestro bien. When you carefully examine the Ten Commandments, Cuando observamos cuidadosamente los 10 mandamientos, you actually find that all of them are for your benefit. nos encontramos que todos son para nuestro beneficio, Because the consequences porque las consecuencias of breaking those commandments are very severe. de quebrantar esos mandamientos son muy severas. And I'm not even talking about the eternal consequences. Y ni siquiera estoy refiriéndome a las consecuencias eternas. I'm talking about the consequences upon earth. Solo me refiero a las consecuencias sobre la tierra. Now, Adam and Eve sinned. And Ahora- because of that, Adán y Eva pecaron, y debido a ello we read in Romans 5:19 es que leemos en Romanos 5:19 that because of Adam's disobedience, so all of us were made sinners. que debido a la desobediencia de Adán, todos nosotros hemos sido hechos pecadores. But 1 Corinthians 15:22 tells us Pero 1 Corintios 15:22 nos dice that even how Adam brought death upon all, so Christ's obedience brings life to all. que aun cuando la desobediencia de Adán trajo muerte para todos, la obediencia de Cristo trajo vida para todos. And then in Romans chapter 5 verse 14, we are given the evidence that all of us have a sin nature. Y en Romanos 5:14 se nos da la evidencia de que todos tenemos una naturaleza de pecado. What is the evidence that you have a sin nature? ¿Cuál es la evidencia de que tú tienes una naturaleza de pecado? Romans chapter 5 verse 14 tells us this, Leamos en Romanos 5:14 that death reigned from Adam to Moses. que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. So how do you know that you have a sin nature? Así que ¿cómo sabemos que nuestra naturaleza es de pecado? If you have the ability to die. Porque tenemos la habilidad para morir. Right? ¿No es así? And so if you have the ability to die, then you have a sin nature. Así que si tenemos la habilidad para morir, quiere decir que tenemos una naturaleza de pecado. So we all have a sin nature. Así que todos tenemos una naturaleza de pecado. Let's go back to our story. Regresemos a nuestra historia. Genesis chapter 3, 6 through 7. En Génesis 3, versos 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. So, what did she see here? Así que, ¿qué es lo que ella vio? She saw that it looked good.
vio que era agradable. Now in 1 John chapter 2 verse 16 it warns us Ahora en 1 Juan 2:16 se nos advierte about the lust of the eyes, sobre los deseos de los ojos, and that it is one of the things that entices us and causes us to sin. y que es una de las cosas que nos motiva a pecar. All right, now this is not necessarily a sin. Don't worry, if you had Wendy's, you're still okay. Ahora, no se preocupe, esto no es un pecado. Si usted quiere ir a Wendy's, hágalo y no va a pecar. But I want to illustrate something. Pero quiero ilustrar lo siguiente. Doesn't that look good? ¿No se mira bien eso? You know, you think about advertisements today, Cuando pensamos en la publicidad de hoy en día, and they always use the lust of the eyes to get you in the door. siempre usan los deseos de los ojos para llevarnos a su puerta. I guarantee you that most of your burgers don't look like that. Les garantizo que la mayoría de las hamburguesas que se comen no se ven así. I don't know how it is here, but you know, in the US, you're just lucky if it has what it's supposed to, let alone in the right order or all standing together. Yo no sé cómo es aquí, pero en los Estados Unidos es tener suerte si la hamburguesa viene con lo que se supone que tiene que tener y si está todo puesto en el orden que se supone que tiene que estar. Right? It doesn't look like the picture. No se mira como la foto, But the picture gets you in the door. pero la foto nos hace entrar en la puerta. And so the advertising industry has taken advantage of human nature. Así que la industria publicitaria ha tomado ventaja de la naturaleza humana. But we have got to be very careful about our eyes. Pero debemos ser muy cuidadosos con nuestros ojos. Notice that it said in verse 6 Notemos que se dice en el verso 6 that she said it looked good and it was pleasant to the eyes. que ella dijo que se miraba agradable, que se miraba bien. One of the favorite comics that I ever read was this one. Una de las cómics favoritas que yo leí es la siguiente. I doubt you know it, so I'll skip what comic it was. No sé, probablemente no creo que nadie la conozca, así que voy a obviar qué cómic era, qué libreto, historieta era. But anyway, this guy whose name was Sarge, he was on a diet. Pero el nombre del personaje era Sarge y él estaba haciendo dieta. You know, he wanted to lighten up a little. Ahora, Lighten up a little. él quería adelgazar un poco. So, he's on a diet and he goes to a donut shop. Así que está haciendo dieta y se acerca a una tienda de donas. And he looks down at the donuts in the counter. Y ve las donas que están ahí, ahí. And he says, if I wasn't on a diet, I'd have that one, and that one, and that one, and that one. Y dice, si yo no estuviera haciendo dieta, me llevaría esa, esta, aquella y esta otra. How many of you think that diet won't last very long? ¿Cuántos de ustedes se imaginan que esa dieta no va a durar mucho tiempo? Right? If you stop every day, you know, to put it in front of you, you're not going to last long. Si te tomas todos los días un tiempo para ver aquello que no debes, no vas a durar mucho tiempo. Because you're feeding the lust of the eyes. Porque estás alimentando los deseos de los ojos. And so when it comes to avoiding temptation, Así que cuando se trata de evitar la tentación, you must not do the things that will stimulate you to achieve that desire. no debes practicar aquellas cosas o exponerte a aquello que estimule a alcanzar lo que no debes. So then we are told that Eve was deceived and convinced of the serpent to partake of the fruit. Así que se nos dice que Eva fue convencida, persuadida por la serpiente para comer del fruto. But Adam was different. Pero Adán era diferente. Adam was worse. Adán era peor. As we read 1 Timothy chapter 2 verse 13 through 14. Let's read that. Como lo podemos leer en 1 Timoteo capítulo 2 versos 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva.
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adam wasn't deceived, Adán no fue engañado, but he made a choice, didn't he? pero sí tomó una decisión. He chose to disobey. Él decidió desobedecer. And that had consequences for all of us. Y esto tuvo consecuencias para todos nosotros. The first and most immediate consequence is found in Genesis chapter 3 verse 7. La primera y la más inmediata consecuencia la encontramos en Génesis capítulo 3 verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. It was a loss of innocence. Fue la pérdida de la inocencia. They lost that innocence that they had, just like a baby really doesn't know right from wrong when it's initially born. And I'm talking the first 2 weeks, okay? Perdieron aquella inocencia con la cual un bebé nace, no conociendo la diferencia entre lo bueno y lo malo, aunque realmente son las primeras 2 semanas de un bebé. They lost the innocence because the tree taught them good and evil. Perdieron la inocencia porque el árbol les mostró el bien y el mal. Second consequence. La segunda consecuencia, Job chapter 31 verse 33. Job 31:33. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. They developed the need to hide. Desarrollaron la necesidad de esconderse. How many of you, and let's be honest, we're in church. Don't ¿Cuántos want to lie de, in church. ¿Cuántos de ustedes, y seamos honestos porque estamos en la iglesia, no se puede mentir en la iglesia? It's not okay to lie outside of church, but it's especially not good here. No es okay? que sea bueno hacerlo afuera o que se pueda hacer afuera, pero en especial no se puede hacer aquí adentro. How many of you have ever tried to hide something from God? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han intentado esconder algo de Dios? I have a news flash for you. Les tengo una noticia. He was there when you did it, and he saw what you were thinking too. Él estuvo allí cuando lo hicieron y estuvo ahí también cuando lo pensaron en hacer. But yet our fallen nature prompts us to hide. Aún así, nuestra naturaleza humana nos incita a esconderlo. And this is what they did. Y eso es lo que hicieron. They, in Genesis 3, 8 through 10, we see that they hid from God. Y eso es lo que hicieron en Génesis 3 del 8 al 10. Ellos se escondieron de Dios. And you see that God, it says there in verse 8, that God came to walk in the garden. Y vemos en el verso 8 que Dios se acercó para pasear en el jardín. And the suggestion is that it was something that God did regularly. Y lo que se sugiere es de que esto era probablemente una práctica común de Dios, Because he created man for fellowship. porque Él los creó para tener comunión. And he came down and he found out that they were playing hide and seek. Y llega para darse cuenta que están jugando a las escondidas. That was a new game. Ese era un juego nuevo. And so God said, "Where are you?" Así que Dios les dice, ¿dónde estás? And they said, and Adam said, "I was afraid because I am naked." Y Adán le dice, tuve miedo porque estoy desnudo. And you know that was because of sin. Y esto fue por el pecado. And do you know that sin prompts us to hide from God? ¿Saben que el pecado nos incita a escondernos de Dios? Sin breaks the fellowship that God wants to have with us. El pecado rompe la comunión que Dios desea con nosotros. Let's read John chapter 3, 19 through 21.
Leamos en Juan capítulo 3, 19 y al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. We should love the light Debemos amar la luz, because God is light. porque Dios es luz. And when we love the light, we are loving Him and His nature. Y al amar la luz, lo amamos a Él y a su naturaleza. But human nature hates the light. Pero la naturaleza humana aborrece la luz. I once saw this documentary En una ocasión vi un documental about these fish in the caves of Cuba. sobre estos peces que habitan en las cuevas de Cuba. And they have been born and raised and lived their whole lives with no light. Ellos han nacido, crecido y vivido siempre bajo la sombra, sin ninguna luz. And when divers came down there and they showed light, Y cuando los buceadores se acercaron y les mostraron la luz, the fish just scattered los peces simplemente escaparon because they couldn't handle the light. porque no podían tolerar la luz. But you see, God wants us to come to the light. Pero Dios desea que nos acerquemos a la luz, Because as sin and iniquity is brought to the light, then God can cleanse it. porque conforme el pecado y la iniquidad son expuestos en la luz, He can set us free. entonces Dios puede limpiarnos y hacernos libres. And that's what God wants to do. Esto es lo que Dios quiere hacer. Amen? Amén. Something else that man acquired during this period Algo más que el hombre adquirió durante este periodo, Genesis 3, 11 to 14. Let's read verse 11. lo vemos en Génesis 3, verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? And God is saying, who told you you were naked? Y Dios le pregunta: ¿quién te dijo que estás desnudo? Did you eat what you were not supposed to? ¿Comiste lo que no debiste comer? Verse 12. Verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ah, human nature. La naturaleza humana. It wasn't my fault. She gave it to me. No fue mi culpa, ella me lo dio. She made me do it. Ella me obligó a hacerlo. And not only that, who gave her to me? It was you. So it's really your fault too. Y lo peor de todo, ¿quién me la dio? ¿Quién me la dio a ella? Tú me la diste, así que todo es tu culpa. So far, according to Adam, it's her fault and God's fault. Así que de acuerdo a Adán, es la culpa primeramente de ella, pero también de Dios. Apparently that was special fruit. It kind of flew through the air, it went in your mouth, and it chewed itself and then went down. Aparentemente este fruto era un fruto mágico que voló hacia la boca, se introdujo en ella, se automasticó y entró. It's magic fruit. Era un fruto mágico. Verse 13. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. I didn't do it. Yo no lo hice. It was that serpent. Fue la serpiente. The devil made me do it. El diablo me hizo hacerlo. Wasn't my fault. No fue mi culpa. Any of you recognize some patterns in yourself? Sorry. Do any of you recognize some patterns that you see in your own life? ¿Alguno de ustedes reconoce estos patrones en su vida? It's very difficult to admit fault, isn't it? Es muy difícil admitir la culpa. But you know, the Word of God encourages us to admit when we are wrong and to confess. Pero la palabra de Dios nos anima a confesar cuando estamos equivocados y arrepentirnos. Proverbs 28:13 tells us, Proverbios 28:13 nos dice
el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. So it's saying that it is not in covering them, Por lo tanto, no es en encubrirlos, but in confessing and forsaking. sino en confesarlos y abandonarlos. Psalm 32 verse 5. Salmo 32, verso 5. Acknowledge our sin. El reconocimiento del pecado, Confess our sin. la confesión del pecado. And then we see forgiveness of sin. Vemos entonces que viene el perdón del pecado. 1 John chapter 1 verse 9. Primera de Juan 1:9. If we confess our sins, Si confesamos nuestros pecados, he is faithful and just to forgive Él es fiel y justo para perdonar and to cleanse us. y limpiarnos. I want to encourage you in something. Quiero animarles en algo. Be honest with God. Sean honestos con Dios. Sometimes we feel like it is best not to disappoint God, A veces sentimos como que si es mejor no decepcionar a Dios. and so we want to, we want to come to God and say, thank you for this, thank you for that, it's wonderful, everything's good, and just everything be happy. Y tendemos a acercarnos a Dios y decirle, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, qué bueno por esto, qué bueno por acá, y pretender que todo es felicidad. But that's not what you see with one of the men who knew God best. Pero esto no es lo que vemos con uno de los hombres que conocía a Dios mejor, David. David. What do you see when you read some of what he said to God? ¿Qué es lo que vemos cuando leemos lo que él le decía al Señor? He has anguish, sadness. Él tiene angustia, él tiene tristeza. He was honest with God. He said things like, "Where are you, God?" Él era honesto con Dios y le decía cosas como, ¿dónde estás? We somehow think sometimes that if we don't tell God about what's happened and what we've done, then therefore we won't disappoint him. A veces tendemos a pensar de que si no le decimos a Dios lo que está sucediendo o cómo están las cosas, entonces no lo vamos a decepcionar. I have news for you. Y yo les tengo noticias. He's there every second of the day, so he already knows. He's just waiting for you to tell him. Él está ahí cada segundo del día, así que Él ya lo sabe, solo está esperando a que tú lo confieses. He's also known you from the moment you existed. También te ha conocido desde el momento de tu existencia. So let's say maybe you are not one of those really calm individuals and you occasionally have difficulty in traffic, shall we say. Así que digamos de que tú eres uno de esos individuos que no fueron dotados con mucha paciencia y que quizás a veces se siente incómodo en quizás el tráfico pesado. And you feel convicted. Y te sientes convencido Like maybe you should repent. de que quizás debas arrepentirte. God's not somehow surprised. Dios no se sorprende. After all, he's known you a really long time. Después de todo, Él ya te ha conocido por mucho tiempo. He knows the clay we're made of. Conoce el barro con el cual fuimos hechos. Now, I'm not excusing sin, okay? Ahora no estoy excusando el pecado. I'm not saying it's okay. No estoy diciendo que está bien, But what I'm saying is, sino lo que digo es, we want to overcome the human tendency to hide rather than acknowledge, confess, and be forgiven. que debemos superar esa tendencia en la naturaleza humana de esconder en lugar de exponer. Because there is forgiveness, Porque existe el perdón and there is cleansing, y existe la limpieza and there is change. y existe el cambio. But it only begins when we are willing to stop hiding and acknowledge it. Pero solo comienza cuando estamos dispuestos a dejar de escondernos y estamos dispuestos a confesar.
All right. We're going to have to stop there in a minute. Muy bien, vamos a tener que detenernos en un minuto. I know you're all hungry after that Wendy's picture. Ya sé que todos se les despertó el hambre con esa foto de la hamburguesa. I don't think they have that, but I think they have something else. Y no creo que tengan eso en la cafetería, pero probablemente tienen algo más. But before we go, Pero antes que nos vayamos, does anybody have a question? ¿tiene alguien alguna pregunta? I know we didn't get very far, Yo sé que no llegamos tan lejos and I have no idea how we're going to finish, y no tengo idea de cómo vamos a terminar, but we'll do it somehow. pero de alguna manera lo vamos a hacer. Anybody have a question about anything we covered so far? ¿Alguien tiene una pregunta de lo que hemos cubierto hasta ahora? Vamos con José ahí atrás. Okay. We have Noah, Ham, Shem, and Japheth. Do you know that? Ya. Okay. Ok, tenemos a Noé, a Sem, a Cam y a Jafet. Those are the 4 men that survived the flood. Esos son los 4 varones que sobrevivieron al diluvio. Everybody understand that? Todos comprendemos eso. Okay. Okay. So, who is the father of all of those three men? Así que, Noah, right? ¿quién es el padre de esos 3 hombres? Noé. Noé. So, every one of you men, Así que todos ustedes varones, you all descended from Noah, I descended from Noah, he descended from Noah, you descended from Noah. Noah is the father of all men living. todos ustedes descienden de Noé. Yo desciendo de Noé, él desciende de Noé. Todos los varones vivientes descienden de Noé. All good, right? Todo está bien. Noah did not have children in a magical way. He had a wife, right? Ahora, Noé no tuvo hijos mágicos, los tuvo junto con su esposa. His sons had wives. Y sus hijos tuvieron esposas. Who were their parents? ¿Quiénes eran los padres de estas esposas? We don't know. No lo sabemos. Not told. No se But nos it does dice. not say that his son married his sisters, and it tells us that in other parts of the Bible. Y no se nos dice que estos se hayan casado con sus hermanas. So if you were to look at a family tree of those 4 women, Así que si vemos el árbol genealógico de estas 4 mujeres, presumably the only link that they would have, you would have to go all the way to the top to Eve. posiblemente la única relación o el único enlace que estas mujeres tenían hubiera tenido que ir hasta arriba, hasta Eva. So they don't have any commonality until you get to the very first woman. Así que estas mujeres no tienen nada en común hasta que llegamos a la primer mujer, a Eva. Does that make sense? ¿Tiene esto algo de sentido? Some of you still look a little confused. Algunos de ustedes se ven un poco confusos. So do we want a follow-up question? Maybe A diagram? no. Maybe if we explain about the DNA stuff that the man. Yeah, I just wondering if that's going to be more confusing because we have to go into the chromosomes and stuff, Yeah, and that's just going to be more confusing, I think. Bueno, los veo a todos con un poco más de dudas. ¿Pero hay alguna segunda pregunta? Okay, go ahead. Sí, sí. If the reason is the reason why the devil hates us so much, is it because we were given eternal life from the breath of God? Is he kind of angry with us because of that? Ok. La primera pregunta fue
de por qué Noé es el padre de todos los vivientes y Eva la madre de todos los vivientes. La segunda pregunta es si el diablo nos aborrece a nosotros porque Dios nos dio el aliento de vida, o sea, una vida eterna. I would say yes, that's part of the reason. There are a lot of reasons, but yes, that's one of them. Yo diría de que sí es una de las razones, es parte, hay muchas otras razones, pero sí es una de las razones. I would also say that's why you teach Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph, because then you don't have to deal with all these other questions. Y yo creo que también esa es una de las razones por la que en este curso es mejor enfocarse en Abraham, Isaac, Jacob y José, porque así nos evita todas estas preguntas difíciles. Do you guys feel comfortable with that? If you're really having trouble with it, I'll try to do a better job. Okay, we're going to do it this way. Okay, this is called voting. You're either going to raise your hand the first time or the second time. Ok, si realmente están teniendo dudas en esto, voy a ver ahí de qué manera podemos arreglarlo. Vamos a hacer una votación. Van a votar ya sea o en la primera o en la segunda. If you feel completely okay with Noah and Eve and you feel like you understand it, you don't want to hear any more about it, raise your hand. Si se sienten cómodos con lo que ya se habló sobre Noé y Eva, como los padres y madres de los vivientes, si están tranquilos y ya no quieren saber más de eso y ya no les interesa, levanten la mano. Okay. Okay. If you're still confused, raise your hand. Si aún están confundidos, levanten su mano. Okay. Okay. Well, that's not too many. Let me think about what I can do, okay? Bueno, no son tantos los que están confundidos todavía, pero déjenme pensar qué podemos hacer. Okay. Do you have a question? Okay, son dos preguntas. Una es de que Noé de todos modos viene del linaje de Adán, entonces de alguna manera mantiene la genealogía de Adán, el vínculo con Adán. Y la segunda, entonces, ¿cómo se explica eso? Y la segunda pregunta es que en todo esto de la creación del inicio y todo, aprovechando la luz que el maestro trae, ¿dónde caben los dinosaurios? Que mucha gente se pregunta. Okay, so first, since Adam was a son of, Noah was a son of Adam, you know, it's kind of Adam continues his line. It is, through yes, Noah. it is. Okay, that's the first question. How can that be sorted out? The second question is that, at the light of what you said about the origin, the dates and all of that, where do dinosaurs fit in all of this? Because, you know, everyone is aware of the existence of this kind of creation. Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Nos vamos a enfocar en Abraham, Isaac, Jacob y José. I know we all have questions in different ways, and the truth is that's why I emphasized the verse in Hebrews that we read. Yo sé que todos tenemos muchas preguntas acerca de cómo sucedieron muchas cosas en estos tiempos, y por eso es de que yo enfaticé este verso en Hebreos. Different Christians believe different things about how that all fits together. Distintos cristianos tienen distintas ideas de cómo esto encaja. Have you ever heard of Answers in Genesis, the Creation Museum? ¿Alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, las respuestas al Génesis o Museum. El Museo de la Creación? Anyone ever heard of that? ¿Alguien ha escuchado de estos títulos? Okay, so they believe that all the dinosaurs died in the flood. Ahora, Now you'll see in the book
you'll see the gap theory. Ok, ahora estos títulos, estos escritores creen de que los dinosaurios murieron en el diluvio. Pero ustedes van a ver en su libro de texto que está la teoría del intervalo, la teoría del intervalo. And I can only teach you what I know. Y yo solo les puedo enseñar lo que sé. And I have spent a lot of time thinking about it, reading about it, and I still have not found anything that solves every problem that you have. Y yo lo he estudiado por un buen tiempo, he meditado en ello, lo he analizado y no he encontrado ni una sola cosa que pueda resolver todas las dudas al mismo tiempo. But one of the things I wanted to illustrate, the whole reason I brought that story up, is Pero this. una de las cosas que quiero ilustrar y la razón por la que traje toda esta historia a colación es la siguiente. Is that science eventually always proves the Bible, but sometimes it's not what we think the Bible says. Que la ciencia muy a menudo corrobora lo que la Biblia ya ha dicho, aun cuando nosotros no lo vemos de esa manera o no es expuesto desde esa perspectiva. Because when I first read that article, Porque cuando leí este artículo la primera vez, I said, well, the Bible says Adam and Eve are the parents of all people. So the female DNA cannot be older than the male DNA. decía de que bueno, que Adán y Eva no podían ser los padres de todos porque según sus estudios el DNA de la mujer era más antiguo que el DNA del hombre. But then I realized that actually what the Bible teaches us would agree with what the science says. Pero después me di cuenta que de alguna manera la Biblia está de acuerdo con esto según lo que hemos visto. So, do I want to answer your dinosaur question? Sure, but we would spend hours on it. Ahora, ¿estoy disponible para responder la pregunta de los dinosaurios? Por supuesto que lo estoy, pero nos tardaríamos varias horas. And I don't really know the answer. Y realmente no conozco la respuesta. I can give you a few theories, Te puedo dar algunas teorías, but what I instead prefer to do in this class is to teach what we know. pero preferiría en esta clase enseñar lo que conozco, lo que sabemos. And when you get to heaven, we'll go to the explanation together, okay? Y cuando lleguemos al cielo, nosotros dos juntos vamos a ir a pedir explicaciones. And then we'll both know. I hope they have that class. I want it. Yo espero que impartan esa clase en el cielo. All right.